Si eres un usuario frecuente de Microsoft Excel, seguro que has utilizado en algún momento la función subtotales. En sí, ¿para qué sirve esta función? Esta función nos sirve para hacer la suma o el promedio o el valor máximo, el valor mínimo, con base en los datos que se encuentran filtrados. Ahorita les voy a explicar a detalle de qué trata esto. Sin embargo, lo que les vengo a decir no es nada más cómo funciona esta fórmula, ya que hay algunas cosas que nos confunden. Por ejemplo, cuando tú filtras datos, una cosa distinta es datos filtrados y otra es filas ocultas. Y hay que ver las cosas que varían cuando nosotros utilizamos esta función, pues no siempre aplica lo mismo para las celdas visibles, para los datos filtrados y para las celdas ocultas. Así que en este video les voy a mostrar lo que nadie les ha dicho sobre esta función de subtotales y cuáles son las implicaciones y qué funciones utilizar en su caso para obtener determinados resultados. Ya les explico de qué trata. Miren, vamos a ver el siguiente grupo de datos. Aquí nosotros tenemos rápidamente las marcas de algunos vehículos, tenemos las submarcas y por acá los litros consumidos de gasolina. Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar dos cosas. Lo normal, lo que ustedes ya conocen, es que cuando nosotros colocamos la función subtotales, nosotros tenemos que indicarle la operación que nosotros queremos hacer de esta función. Aquí en este caso nosotros vamos a hacer la suma de estos valores. Entonces lo normal es que nosotros elijamos la operación 9, y ahora sí le diga la referencia, es decir, todo el rango que vamos a sumar de datos. Entonces le vamos a dar acá todo este rango y listo. Ahí vamos a darle formato numérico, ahí está, con separador de miles. Ahora ya tenemos 8.340.000. Lo normal que sucede acá es que cuando tú filtras los datos, por ejemplo, yo aquí quiero filtrar los datos de la marca Audi, pues ya veremos que se filtran todos los datos y si utilizáramos la función suma nos daría nuevamente esos 8.340.000. Lo que hace esta función es que cuando filtras datos, entonces la información, lo único que te muestra el resultado es de estos datos filtrados, es decir, la información de Audi, y esto pues resulta una ayuda bastante buena porque puedes manipular la información de la tabla y siempre tener datos actualizados. Ahora, ¿qué va a suceder? Mira, vamos a ver lo siguiente. Nosotros no tenemos por acá, y si alguien ha tenido un poquito de más curiosidad, van a ver que aquí tenemos, por ejemplo, la operación 1 es promedio, la 2 es contar, la 3 es contará. Si tú te has ido un poquito más abajo en esta función, observa lo que tenemos. Si la 1 es promedio, la 101 es promedio. Si la 2 es contar, pues la 102 es contar, y así sucesivamente. Las mismas operaciones que tenemos del 1 al 11 las vamos a tener del 101 al 111. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta función? El por qué motivo es que tenemos, pareciera que duplicadas los cálculos de estas funciones, pues yo les voy a decir de qué trata esto y cuál es qué implica el que usemos la 9 o la 109, como lo vemos por acá. Entonces, mira, vamos a hacer el segundo ejercicio y vamos a ver cuál es la diferencia de estos conceptos. Voy a utilizar entonces ahora la operación 109, le voy a dar la misma referencia e inicialmente con los datos siempre te va a dar el mismo resultado. Oye, Víctor, pero entonces, ¿dónde está la diferencia o en qué tengo que trabajar o qué tengo que considerar cuando trabajo con una o con otra? ¿Cuál es el motivo? Mira, antes de explicarte las diferencias, debes de saber que no es lo mismo, porque muchos confunden esa parte, no es lo mismo filtrar datos con esta parte de arriba, con los filtros, por ejemplo, la marca Acura. No es lo mismo filtrar datos a ocultar filas. Ocultar filas es que a lo mejor dices quiero ocultar esta y esta. Clic derecho, ocultar. Estas son dos cosas totalmente distintas y las diferencias redundan en ese tipo de cuestiones. ¿Qué va a pasar? Vamos a darle control Z, vamos a quitar los filtros por acá y vamos a hacer una prueba, pero no sin antes explicarles las diferencias. Por acá tenemos de qué trata en cada caso las diferencias. Mira, ahora sí se las voy a colocar acá. En la primera columna nosotros tenemos algo que dice configuración
del conjunto de datos. Y me dice, imaginemos que aquí dice usando la función 9 y usando la función 109 para nuestro ejemplo, porque es lo que usamos aquí en la parte de abajo. Entonces vamos a ir estableciendo cada una de estas configuraciones y vamos viendo si existe una diferencia en cada uno de nuestros resultados. Mira, en la primera dice filas no ocultas y no filtradas, es decir, aquí no aplico ningún filtro a mi tabla, tampoco oculto información. Si yo utilizo la función 9, me dice cuenta todas las filas visibles, efectivamente. Y si yo utilizo la función 109, pues cuenta todas las filas visibles. Es por eso que en ese primer supuesto obtenemos el mismo resultado. Es prácticamente lo mismo. Y es ahí donde todos, pues muchas veces tenemos dudas sobre qué hace una función y otra. Ahora, chécate. Ahora viene la parte donde sí ya hay una diferencia entre usar la 9 o la 109. En este segundo caso me dice las filas ocultas y no filtradas, es decir, no voy a aplicar ningún filtro, pero me voy a aventar unas cuantas filas ocultas. Por acá le doy clic derecho, ocultar. Y ahora sí, la hora de la verdad, vamos a ver si existe alguna diferencia allá abajo donde están las funciones y si entonces tiene algo que ver. Mira, efectivamente la configuración que dice acá, filas ocultas y no filtradas, cuando tú utilizas la función 9, las filas ocultas se cuentan. Es decir, me vale que ocultes, solamente voy a aplicar cuando filtres. Y después dice, si utilizas la 109, las filas ocultas no se cuentan. Lo único que yo hice ahorita, hace un momento, fue ocultar un grupo de filas. Y entonces por eso es que la función 109 no me consideró esas filas que yo oculté, así no haya realizado ningún filtro. Voy a mostrar nuevamente esas filas, ahí está. Y vamos a volver al mismo resultado. Ahí lo tenemos. Entonces, consideren que para cuando utilizan la 109, las filas que ustedes oculten manualmente, que no filtradas, vuelvo a lo mismo, si no ocultas, estas no se van a contar para dicha operación. Ahora vamos al siguiente supuesto, al siguiente escenario. Filas no ocultas y filtradas, es decir, ahora sí, filtro los datos. Y le digo, dame, por ejemplo, los datos de BMW. Ahí está, ya filtré datos, no tengo filas ocultas. Si utilizo la función 9, dice, solo se cuentan las filas visibles, las filas filtradas no se cuentan. Hasta ahí todo bien con esta función. Y dice en la operación 109, solo se cuentan las filas visibles, las filas filtradas y las filas ocultas no se cuentan. Entonces vamos a ver por acá qué es lo que tenemos. En este caso, como yo no tenía filas ocultas, pues en ambos casos vamos a obtener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque dice por acá filas ocultas y no filtradas. No es cierto, acá abajo. Filas no ocultas y filtradas, solo se cuentan las filas visibles. En este caso, hace el entorno lo hace respecto de los datos que son visibles, sin importar si son celdas ocultas o sin importar si son datos filtrados. Vamos a ver si cambia un poquito así, si oculto algunos datos. Aquí la configuración es que hay ocultas y filtradas y entonces seguramente acá habrá una diferencia. No, mira aquí, ¿qué pasa? Cuando yo aplico los filtros, después de que aplico los filtros ocultos celdas, no se mueve absolutamente nada. Entonces es por ello que primero debes de checar la configuración que tú tienes. Por último, voy a quitar nuevamente los filtros y nos vamos acá. Listo, ahí está. Estamos ahorita en esta parte de arriba. Filas no ocultas y no filtradas. Por último me dice, las filas están ocultas y filtradas. En este caso dice, solo se cuentan las filas visibles, las filas usando obviamente la operación 9, las filas filtradas y las filas ocultas no se cuentan. Si tú utilizas solo la función 109, solo se cuentan las filas visibles,
las filas filtradas y las filas ocultas no se cuentan. Prácticamente es lo mismo. Mira, por ejemplo, es lo que ahorita veíamos. Yo voy a filtrar este grupo de celdas, que son bastantes. Ahí está. Más bien las voy a ocultar. Y de acá pues voy a filtrar, por ejemplo, que teníamos por aquí. Vamos a poner Audi nuevamente. Vamos a poner esto y vamos a ver. Aquí tenemos los datos. Son idénticos. ¿Por qué? Porque aplica nuevamente, aplica ese supuesto al final. Solo se cuentan las celdas visibles, las filas filtradas y los datos ocultos no se cuentan. Y lo mismo aplica de este lado. En este caso, lo que yo veo como diferencia principal es esto de acá. Cuando tú tienes datos ocultos, pero no hay filtros, prácticamente la información sí sufre de cambios importantes. En los otros supuestos, relativamente el resultado es igual. Pero lo que quería aclararte dentro de este video es que tú debes de considerar cuándo utilizar una función u otra, porque seguramente desconocías o seguramente te ha pasado o te ha llegado a confundir este tipo de operaciones. Pues bien, aquí ya lo hemos aclarado. Este cuadrito sería importante que lo guardaras. Te voy a dejar en la descripción de este video este cuadro. ¿Para qué? Para que tú lo tengas ahí disponible y bueno, hagas las pruebas respecto de los escenarios y respecto de los resultados que te da una u otra función. Así que bien, espero que este video les haya gustado, les haya aclarado estas dudas, que si bien pareciera que son conceptos de Excel básico, hay cositas que de pronto, lagunas que se nos van quedando. Y cuando vienen los problemas, pues no sabemos identificar el porqué de uno u otro resultado. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, denle me gusta, dejen sus comentarios si ya sabían o si no sabían esto de la función subtotales. Y bueno, esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.